Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. ¿Están listos para escuchar la palabra esta mañana? Algunos, por lo menos. Perfecto. Pues Padre, gracias porque tú eres bueno y tú nos vas a hablar hoy. No seré yo hablando, serás tú a través de mí. Señor, también habla a través de tu palabra, la Biblia y tu Espíritu Santo. Danos a nosotros oídos y corazones abiertos para escucharte claramente y recibir lo que tú nos vas a sembrar en el corazón y llevarlo a la práctica, Señor. Hoy te pedimos, Dios, que tú avivas tu palabra en nosotros y que nosotros podamos correr con la visión del cielo, vivir vidas que te agradan a ti, Señor, y que extiendan tu reino en todo momento. En el nombre de Jesús. ¿Y todos dijeron? Amén. Bueno, pues a ver, ¿en dónde están los compradores compulsivos del día de hoy? Uno que otro por ahí. Hay unos 5 que lo reconocen. Hay muchos por ahí que por pena no levantaron la mano. Queremos orar por ustedes. Admitir las cosas es el primer paso hacia la libertad. Pero bueno, a fin de cuentas, ¿a cuántos nos gustan las cosas? ¿Alguien por ahí? Los demás, si te gusta, por eso traes ropa puesta el día de hoy. Admítelo. Llegaste de alguna forma, sea en camión o en vehículo propio o con tus zapatos. Son cosas. Voy a preguntar nuevamente, ¿a cuántos estamos agradecidos por las cosas en este mundo? Ok, las cosas son buenas, pero a veces tenemos un cierto problema como seres humanos, que no solamente nos gustan las cosas, también nos gustan específicamente comprar las cosas o acumularlas. Es más, de repente en ciertas tiendas reconocidas, que no voy a mencionar nombres porque no es publicidad, pero de repente ponen anuncios que hoy hay venta nocturna y que en la venta nocturna va a haber descuentos de esta hace 30, 40, 60% y aparte otros 10 en monedero. Y ahí nos vamos, no nos hace falta nada. Pero ahí vamos como burros, bien entrenados ahí por los anuncios, como mosquitos atraídos hacia la luz. Vamos corriendo a esas ofertas porque vemos la palabra ganga o algo así y hasta pensamos, es de Dios. ¿Sí o no? Y no, muchas veces no es de Dios. Pero hablando de Dios, ¿sabías que Dios en la Biblia habla o menciona el tema del dinero o de las riquezas más de 2,000 veces? ¿Sabías eso? Más de 2,000 veces. Es más, Jesús mismo habló mucho más acerca de los bienes terrenales, las riquezas o el dinero, mucho más que el cielo, el infierno, la fe o la salvación, todo combinado. ¿Sabías eso? Era un tema muy recurrente, tanto en la Biblia como en la vida de Jesús. Ahora, ¿por qué será? ¿Será que Dios está obsesionado con nuestro dinero? No, para nada. La Biblia enseña que Dios es el dueño de todo lo que hay, todo lo creado en el cielo y en la tierra. Hay un versículo que dice que Dios es el dueño de todos los montes y los valles y todas las criaturas que habitan en ellos. Dios no necesita nada. Es más, Dios no te necesita a ti, no me necesita a mí. No necesita nuestras cosas. Pero ¿por qué entonces Dios habla acerca de las cosas tan seguido? Pues antes de contestar esa pregunta, voy a llevarlo a un paralelo. A ver si lo captamos hoy. ¿Cuántos aquí somos papás? Orgullosamente, somos papás o mamás. Ok, perfecto. Cuando nació nuestro primer bebé, a ver cuántos se identifican con esto. Seguramente estabas convencido de que tu bebé por fin había nacido el bebé más bonito, más hermoso, más perfecto de todos los tiempos del mundo. Como papás pensamos eso. Todos pensamos eso. Y pensamos que son perfectos, pero luego sucede algo. Empiezan a crecer. Empiezan a crecer y alrededor de más o menos a los 18 meses, de repente aprenden una cierta palabra que cuando la escuchamos nos damos cuenta que nuestros pequeños angelitos perfectos también traen una pizca de maldad dentro de sí.
Y es la palabra mío. ¿Se acuerdan de ese momento? Su primera palabra muchas veces no es mamá o papá, a veces sí, pero entre las primeras tres la palabra es no. Y como que no nos gusta esa palabra cuando nuestros hijos lo usan en nuestra contra. Hijo, haz esto. No. Híjole. Y empezamos a echarle culpa al esposo o a la esposa, ¿verdad? Es que salió necio como tú. Pero luego, como al año y medio, aprenden la palabra mío. Y es otra palabra muy mala. ¿Por qué lo digo? Porque a fin de cuentas, como seres humanos, uno de nuestros primeros pecados, después del orgullo, es la avaricia. La avaricia. Y nadie tiene que enseñarle a un niño a ser avaro. Ya lo traen. Cuando le das un juguete y llega el hermano o el primo y dice, pásamelo, préstamelo. No, es mío. Es mío. Ahora, ¿qué es la avaricia? Aquí está la definición en la pantalla. La avaricia es el afán de poseer mucho por el solo placer de atesorarlo sin compartirlo con nadie. Es la avaricia. Otro sinónimo ahí sería el egoísmo. Van de la mano. La avaricia es el afán de poseer mucho por el solo placer de atesorarlo sin compartirlo con nadie. Así es el egoísmo. ¿Por qué nos encantan las gangas? Nadie va a un evento nocturno pensando, ¿qué puedo comprar para compartirlo? Al menos que eres muy prudente y ya estás pensando en los 10 cumpleaños que faltan a 8 meses de lejos, ¿verdad? Y quieres ahorrar un poquito, pues aprovecha, sí, pero la mayoría de la gente estás pensando en ¿quién? En uno mismo. Nos encantan las cosas y Dios sabe que el dinero y las cosas materiales a fin de cuentas quieren competir con Él por tener el primer lugar en nuestro corazón. Pero como hijas e hijos de Dios, nosotros somos llamados a ser personas generosas, desinteresadas, extravagantes en nuestro amor y abundantes en nuestro dar. Nosotros como cristianos somos generosos, o deberíamos ser generosos, porque Dios ha sido generoso con nosotros. Va mucho más allá de solo el dinero o las cosas. Es un estilo de vida. Un estilo de vida que refleja la misma naturaleza de Dios. Queremos mostrarle al mundo cómo es Él. El ser cristiano no es una religión, es un estilo de vida a través de una relación con Él. Ahora, comento esto porque tristemente hay muchas otras personas que viven atrapadas en otro estilo de vida, que no es un estilo de vida generoso, no, es un estilo de vida que se conoce como el ciclo de la escasez. Y está aquí en la pantalla para que lo vean cómo es este ciclo de escasez. Pues empieza como siempre que Dios provee. Él da porque Él es generoso, Él no puede cambiar. Pero ¿qué sucede después? Pues Dios da, Él provee y nosotros consumimos. Lo utilizamos, lo gastamos o lo malgastamos. Pero como lo consumimos, luego lo que pasa es que nos damos cuenta que algo nos falta ahora. ¿Por qué? Porque ya lo consumimos. Empezamos con el 100%, por decirlo así, pero y eso fue en la quincena. Al siguiente día todavía nos queda el 20%. ¿Por qué? Porque ya gastamos el 80%. Y porque nos damos cuenta que ahora nos falta algo, nos falta el otro 80%, pues entramos en temor, en ansiedad, llega el estrés. ¿Por qué? Porque ya hemos consumido, nos dimos cuenta que algo nos falta ahora y llega el temor. Y como llega el temor y empezamos a reaccionar al temor en nuestra vida, en lugar de confiar en que Dios seguirá proveyendo, la siguiente vez que Dios da algo, ¿qué hacemos? Volvemos a consumir, movidos por el temor. Y este es el ciclo de la escasez.
Y hay mucha gente que está atrapada en este ciclo. Aquí está el detalle. El ciclo de la escasez comienza en la mente, no en la cartera. A lo mejor estás pensando, no, pues a mí me falta porque no gano suficiente. No es cierto. Te falta porque lo estás mal usando. Sin darte cuenta, estás atrapado en este ciclo. Y ahorita les voy a explicar cómo salir de este ciclo. Pero como digo, empieza en la mente, no en la cartera. Dice en Proverbios 23:7. Dice, pues como piensa una persona dentro de sí, así es. Como piensa, así es esa persona. Cada decisión que tomas, tu estilo de vida, tu comportamiento, todo tiene su origen en tu manera de pensar. En Romanos 12:2, en una versión, en la última parte dice, cambien su forma de pensar y así cambiará su forma de vivir. Todo empieza aquí arriba. Y hay algunos hoy que les quiero retar, cambia tu manera de pensar. Cambia tu forma de pensar para que Dios pueda cambiar toda tu vida. Pero tú tienes que tomar una decisión. Y yo te animo hoy a hacer esta pequeña pregunta o oración, o a ti mismo o directamente a Dios, sobre todo a Dios. Pero te reto a hacer esta pregunta: Señor, ¿realmente estoy pensando de la manera correcta acerca de las cosas, acerca de todo esto, acerca de la misma vida? ¿O hay algo que tú me quieres enseñar hoy? Y para ello, hoy vamos a ver uno de los milagros más famosos de Jesucristo. Y lo encontramos, de hecho, en los 4 evangelios, pero quiero enfocarnos hoy en Marcos capítulo 6. Como digo, se encuentran todos los evangelios, pero hoy vamos a leer en Marcos. Y si puedes buscar ahí en tu Biblia, va a estar en la pantalla, pero también es bueno que leas tu propia Biblia, sea en papel o digital, como tú lo traigas, pero Marcos capítulo 6. Ahora, antes de empezar a leerlo, más o menos por el versículo 30, seguramente hay un título en esta sección y dice: Jesús alimenta a 5,000 personas, algo así. En realidad no fueron 5,000 personas. Y no es que tu Biblia te haya mentido, es porque leíste solamente el título. Ahí abajo en los versículos menciona que había por lo menos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Entonces, hoy en día el promedio es que cada familia tenga 2.1 hijos. No sé cómo sacan el 0.1, pero bueno. En ese entonces eran familias más grandes. Y garantizado cada familia, cada hombre que llevaba a su esposa, pues también llevaba 3, 4 hijos o más. A veces hasta 12. Sin exagerar, puedo decirles que ese día no hubo 5,000 personas. Hubo por lo menos 20 o hasta 30,000 personas. Bien hambrientas. Espiritualmente y también en lo físico. Y Jesús literalmente estaba preparándose para predicar y luego alimentar a todo un estadio lleno como un estadio de fútbol, lleno de personas. No sé tú, pero a mí como que me daría cosa que de repente Dios me dijera: hoy vas a predicar, pero también vas a alimentar a decenas de miles de personas. Ay, caray. Y así también sintieron los discípulos. Vamos a leer la historia a partir del versículo 34 en Marcos 6. Dice: cuando Jesús salió de la barca, vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Al atardecer, los discípulos se le acercaron y le dijeron: este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Jesús despide a las multitudes para que ellos puedan ir a las granjas y a las aldeas cercanas a comprar algo de comer. Y yo me imagino a Pedro en este momento, que ya todo el día estaba aguantando, todo el tiempo estaba: ay, Señor, ya, con todo respeto, Jesús, ya acaba, ¿no? Tu prédica ya se alargó bastante, ya te echaste 3 horas, ya tengo hambre. Y cuando estábamos subiendo por la colina, yo vi que había un carrito de tacos de cordero, porque ellos no comen puerco.
Entonces no había tacos al pastor, pero había de cordero ese día, seguramente. Dice Jesús, ya acaba, a mí me dio hambre, seguramente a los demás también. Ya, vamos a tomar un receso, ¿no? Sería bueno comer algo. Versículo 37, Jesús les dijo, sí, está bien, pero denles ustedes de comer. Jesús reconoció la necesidad. Ya estaba atendiendo la necesidad espiritual, estaba predicando. Pero también se dio cuenta que había hambre físicamente. Y Jesús no negó la necesidad de la gente, pero le dio un giro. Dice Pedro y los demás, tienen razón, la gente tiene hambre, hay que darles algo de comer. Ustedes denles algo de comer. Imagínate que estuvieras ahí entre los discípulos. Ahora, ellos todavía no habían entendido el propósito del reino de Dios. Y por lo mismo los discípulos estaban preocupados por lo que iban a tener que gastar o comprar. Por eso dijeron que ellos vayan a conseguirse algo, que vayan a las granjas, a las aldeas a comprar algo. Y suena como una buena idea, algo muy lógico. Pero el reino de los cielos no es lógico. Ellos estaban preocupados por lo que se tenía que gastar o comprar, pero Jesús estaba enfocado en lo que se podía dar. Los discípulos querían gastar o comprar. Jesús quería dar. ¿Cuántos quieren ser como Jesús? Algunos lo están pensando. ¿Por qué? Porque Jesús quiere desarrollar esto en ti también hoy. Cuidado cuando levantes la mano, porque te comprometes a algo, no conmigo, sino con Dios. Y Dios mismo está diciendo, denles ustedes algo de comer. Seguimos leyendo, dice, ¿con qué? Preguntaron. Tendríamos que trabajar durante meses para ganar suficiente a fin de comprar comida para toda esta gente. Y como suele hacer Jesús, Dios responde a nuestra pregunta con otra pregunta. ¿Se han dado cuenta de eso? Conmigo lo hace cada rato. Y es mi esperanza hoy que cada uno de nosotros aquí hagamos esta misma pregunta. ¿Qué es lo que tengo? Piensa por un momento, ¿qué es lo que tengo? Jesús dijo, ¿cuánto pan tienen? Vayan y averigüen. A veces hay que hacer un inventario de nuestra vida. Hay que averiguar realmente qué es lo que Dios nos ha dado. Dice que ellos regresaron e informaron. Los discípulos no tenían nada, pero tenían acceso a algo. Dice, tenemos 5 panes y 2 pescados, que ni siquiera era suyo. Ahorita les explico qué pasó. Ellos se fueron, si lees en tu Biblia, ellos se fueron y encontraron a un niñito que habían llevado su lonchera esa mañana. Que antes de salir de la casa, su mamá dijo, el hijo le dice a la mamá, mamá, escuché que Jesús de Nazaret va a venir por acá. Ya terminé mis quehaceres en la casa, ya limpié mi cuarto, ya limpié detrás de las ovejas, todo está limpio, ahora sí puedo ir. Y la mamá dice, la verdad, chamaco, sí, déjame en paz, ve. Pero ¿cómo voy a dejar a mi pequeña criatura ir con las manos vacías? Porque conozco a mi chamaco y es bien hambriado a cada ratito. Está pensando, pues le tengo que mandar algo. Pues llévate 5 bolillos y 2 mojarras, aunque sea. Porque siempre tiene un amigo que se le pega. Entonces pues ya también para el enemigo. El amigo ahí va. Y mientras está sucediendo que él lleva su lonchera, de repente llegan los discípulos. Jesús quiere comida, ¿alguien trae por ahí? Y este niño pensó, qué mejor amigo con quien compartirlo que con Jesús. Y él levanta la mano y dice, oigan, Pedro, oye, Mateo, aquí, por acá. Como era, me imagino que estaba un poco chaparro, pues no lo vieron, entonces tuve que empezar a gritar más fuerte. Y los demás, los discípulos, no, es que, híjole, ¿cuánto puede traer este niño? A ver, abre la lonchera.
Tiene para unas buenas tortas, aunque sea. Está bien. ¿Estás dispuesto a compartir esto con Jesús? Claro que sí, llévalo todo. El niño no se quedó con nada. Dice, llévalo todo. Porque lo que yo tengo viene de Dios y es para Dios. Y se lo llevan a Jesús. Y mientras tanto hay una multitud de personas nada más observando qué está pasando. Pero específicamente había dos grupos de personas. Y cada grupo tenía una perspectiva totalmente diferente del otro grupo. Los discípulos veían todo este proceso a través de los lentes de la escasez. Ellos decían, no hay suficiente. ¿Qué son 5 bolillos, 5 panes y 2 pescaditos? Para toda esta gente no es suficiente. Y muchas veces somos así como personas hoy en día. Pensamos en nuestros gastos, pensamos en lo que hay que comprar para los hijos, en la escuela, o su comida, o el transporte, o la ropa. Todo lo que necesitamos, y pensamos, híjole Dios, es que si no me cambies de trabajo, no me va a alcanzar. Lo que yo tengo no es suficiente. ¿Por qué? Porque estamos atrapados en el ciclo de la escasez y estamos pensando de esa manera. Ahora yo entiendo que a veces sí, llegan crisis a la vida, hay emergencias, hay cosas que suceden que nadie planeó y muchas veces no estamos preparados para esas cosas, esas emergencias. Pero ¿cuál es el riesgo? Y no quiero hacer menos a esas crisis en la vida, porque pronto o tarde todos pasamos por ellas. Pero ¿cuál es el riesgo? Muchas veces pasamos por alguna crisis en la vida y aunque la crisis termine, nosotros nos quedamos ahí. Y marca nuestra manera de pensar. Híjoles, que en cualquier momento puede volver a pasar. Mejor voy a empezar a acaparar. Me voy a aferrar a lo que tengo. Voy a dejar de dar, voy a dejar de sembrar. Tengo que retener. Y me encantaron las frases que ahorita dijo Ana, del hermano Myers. Si quieres ser pobre, sí, aférrate a algo. Reténlo. Acapáralo. Pero si quieres ser rico con Dios, tienes que entregarlo. Tienes que estar dispuesto a darlo igual como este niño. Jesucristo al mismo tiempo vio la mismísima situación. La misma necesidad con la misma cantidad de personas. Pero en lugar de decir no hay suficiente, Jesús dijo, hay más que suficiente. Es bastante lo que han traído. Porque lo poco en manos de Dios se vuelve mucho. Aquí están las dos diferentes perspectivas. La escasez dice nunca habrá suficiente. Mientras que la abundancia, la perspectiva divina de la abundancia dice hay más que suficiente. Ahora quiero aclarar, no estoy predicando el evangelio de la prosperidad, no es para que todos seamos ricos terrenalmente hablando, no. Queremos ser ricos para con Dios. Queremos acumular, pero no aquí en la tierra, sino en el cielo. Vamos a saltar al final del milagro, al versículo 42. Dice, todos comieron cuanto quisieron y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró de pan y de pescado. Digan conmigo, lo que sobró. Acuérdate de esa frase por un momento más, por favor. Había 5 panes y 2 pescados. Los discípulos lo vieron y dijeron, no es suficiente, es muy poco. Jesús lo vio y dijo, es más que suficiente, es bastante para lo que yo voy a hacer. Es suficiente para mí. Porque Jesús estaba diciendo, porque de lo que yo tengo, lo doy libremente, lo multiplico, lo bendigo. Y estaba haciendo una invitación a todos a ser parte de este gran milagro. La escasez dice, no hay suficiente. Y luego te hace preguntar, ¿para qué me alcanza esto? ¿Para qué me alcanza? Me alcanza para esto, pero no para aquello.
¿Para qué me alcanza? La abundancia dice, hay más que suficiente y te obliga a hacer la pregunta, ¿qué es lo que tengo? Por eso empezamos con esta pregunta hace rato. ¿Qué es lo que tengo? Todo lo que tenemos viene de Dios y Él es abundante en su generosidad para con nosotros. Si todo lo nuestro viene de Él, significa que hay una fuente, hay un pozo sin fondo a nuestra disposición. Si es que tenemos la mentalidad correcta. Yo me acuerdo hace años cuando yo era adolescente todavía, estaba en Canadá, había ingresado a una tienda muy conocida ya, estaba trabajando, pero yo ganaba el sueldo mínimo, el sueldo base. Es más, en Canadá, de acuerdo a mis ingresos, el gobierno de Canadá me devolvía una parte de mis impuestos cada año porque el gobierno me consideraba pobre. No tenía mucho, pero tenía lo suficiente. Y de repente yo me acuerdo que un año llegó el hermano Myers, un gran hombre de Dios que amamos, que celebramos ahí en el DF la semana pasada su cumpleaños 101, que fue una gran bendición. Pero él había ido a Canadá y llegó para el Congreso de Misiones en mi iglesia y nos retó, pero empezó con los jóvenes, con los adolescentes. Yo me acuerdo que estaba contando que en ese entonces había mucha necesidad en Cuba, donde en ese momento todavía era ilegal ser cristiano. Y él decía, estamos recaudando fondos para los pastores y sus familias. Y con 12 o 15 dólares mensuales ellos pueden subsistir con sus familias. Porque el gobierno les había quitado todo. No tenían sus coches, no tenían sus casas. Vivían bajo árboles o ramas o donde estuvieran. Y cada vez que se reunían como cristianos, corrían el riesgo de terminar en la cárcel porque era ilegal. Y el hermano Myers decía, queremos ayudar a tal cantidad de pastores cubanos. ¿Cuántos quieren apoyar? Y todo el mundo, sí, gloria a Dios. Y dice, no, específicamente, ¿quiénes van a apoyar? ¿Y con cuántos van a apoyar? Y se voltea y con su dedo gordo, yo sentí que me estaba señalando a mí. Igual era la persona para atrás, pero como yo estaba en la primera fila, enfrente de todos los chavos, porque yo era el líder de juniors en ese momento, dice, tú joven, ¿a cuántos pastores vas a apoyar durante un año? Yo me quedé, ay, qué compromiso. Y toda la iglesia me está mirando a mí. Y yo levanté la mano como, no, pues sí, cuenta conmigo. Y me dice, perfecto, veo esos 5 dedos. Son 5 pastores, gracias joven. ¿Quién va a seguir su ejemplo? Yo, era uno. Pero ya me comprometió, no sé cómo estuvo la cosa. Pero dije, está bien, Señor, yo voy a tener fe. Que no sé cómo le vas a hacer tú, pero yo voy a apoyar a esos pastores cubanos. Lo voy a hacer alegremente, voy a sembrar, voy a sacrificar a lo mejor alguna salida con mis amigos o lo que sea. Pero sigo viviendo en casa, no tengo muchos gastos, no pasa nada. Puedo dar, de lo que tengo es para dar. Y cumplí. El siguiente año regresa el hermano Myers al mismo Congreso de Misiones de mi iglesia y lleva el buen reporte. Hermanos, muchísimas gracias. Gracias a su generosidad hemos podido suplir durante un año a todos estos pastores. Pero ¿qué creen? Ahora son más de 300. Gracias a su generosidad, la iglesia en Cuba ha crecido bastante. De una iglesia chiquita en Canadá, ayudó a toda la nación. Dice, pero ahora son 300, así que ahora la necesidad es mucho mayor. Y yo les quiero retar, decía el hermano Myers, lo que dieron el año pasado, vuelvan a dar, pero todavía más. Y los que no dieron el año pasado, háganlo ahora. Y ahora yo seguía frente a los juniors, yo seguía ahí. Ahora yo tenía más gastos, seguía viviendo en casa. Pero Dios ya me había llamado a México y estaba en el Instituto Bíblico, estaba pagando mi educación ahí, tenía otros gastos, estaba tratando de ahorrar para venir a México.
Y llega el hermano Myers y dice, vamos a empezar nuevamente con los jóvenes. Yo, ay no, aquí viene. Y dice, a ver, tú joven, igual a mí me señala. Tú joven, yo me acuerdo que el año pasado tú empezaste, así que empezamos otra vez contigo este año. Yo, está bien. Me dice, pero este año no voy a preguntarte cuántos vas a apoyar. Te voy a pedir, y así con toda la iglesia, les voy a pedir que vayan a casa y que pregunten a Dios cuánto deberían dar. Y yo pensé, pues qué bueno, de los 5 ahora Dios me va a rebajar a 3. No, Dios no funciona así. No trabaja así en nosotros. Yo llegué a casa y le dije, Señor, yo sé que no puedo echarme para atrás. El año pasado fueron 5. Tengo más gastos, gano lo mismo, porque en la tienda donde yo trabajaba casi nunca subí en el sueldo. Es más, una sola vez me subieron el sueldo y fue para subirlo para que fuera el nuevo salario mínimo en todo el estado. O sea, me subieron al salario mínimo, para que tengan idea. Y dije, Señor, tengo más gastos, no gano más que antes. Yo estoy en las mismas, pero sé que tú eres fiel. Quiero estirar mi fe. De los 5, ahora ¿cuántos quieres, Dios? Y le pregunté, Señor, ¿con 7 será suficiente? Y me dice, no. 8, tampoco. 9, no. Dije, está bien, Señor, tú dime cuántos quieres, de plano. Y me dijo, 1 docena. Dije, ¿qué? Yo solito, un chamaco de 10 y apenas había cumplido 18 años, con sueldo mínimo, con los gastos de mi propia educación, tratando de ahorrar, perdón, tenía 19, tratando de ahorrar para un viaje a México donde yo tengo que pagar todos los gastos. Nadie me está ayudando. ¿Y tú quieres que yo apoye durante todo un año a 12 pastores y sus familias? Y me dice, sí. Y aparte, Jeremy, también te voy a pedir que hagas un compromiso con tu pastor en la iglesia, que durante este año, aparte de los pastores, también me vas a dar tal cantidad para las misiones, aparte de tus diezmos. De hecho, me pidió $5,000 ese año, aparte de los pastores y los diezmos. Dije, Dios, el año pasado ni siquiera gané $5,000. Ahora me estás pidiendo esa cantidad aparte de los diezmos y mis demás ofrendas. Me dice, ¿quieres crecer o no? ¿Me amas o no? ¿Me vas a obedecer o no? Dije, sí, claro, Dios. Dije, sí, cuentas conmigo para lo que tú quieras. Y no lo digo por presumir. Lo digo porque no puedo predicar algo que no estoy viviendo. Pero fue en esos años que Dios me enseñó a mí a confiar en Él y en su palabra. Muchas veces pensamos, es que cuando yo tenga más, entonces empezaré a dar. No, empieza con lo que tienes. Empieza ahora, no esperes más tiempo, porque la economía de Dios es muy diferente de la economía de este mundo. Ya dije, lo poco en manos de Dios se vuelve mucho. Y para la gloria de Dios puedo decirles que no fue gracias a mí, pero Dios suplió a través de mí. Y ese año no solamente ayudé a 12 pastores y sus familias y sus congregaciones, también cumplí con mi promesa de fe para las demás misiones y también mis diezmos. Yo me acuerdo de la última semana que tenía la fecha para entregar el último sobre para los pastores. Yo llegué a la iglesia, lo entregué y le dije, Señor, aquí está, yo ya cumplí. Pero durante ese año Dios me había hecho una promesa. Me dijo, Jeremy, si tú eres fiel conmigo en esto, yo te seré fiel toda tu vida. Donde quiera que yo te envíe, yo voy a suplir por ti. Esa semana yo llegué a la iglesia, aquí está el último sobre. Salí y dije, Dios, yo ya cumplí, ahora tienes que cumplir tú. Porque a mí me faltan 2 semanas para ir a México y no tengo ni siquiera boleto comprado, porque no tengo dinero. Todo lo di a ti. Ahora, ¿qué vas a hacer tú? Y Dios me dijo, no te preocupes, eso me toca a mí hacerlo. En una sola semana Dios, de una manera milagrosa, de repente aparecí en mi cuenta. De repente me hablaban mis papás, hoy escuchamos que Jeremy va a un viaje misionero, queremos apoyar. Gente que ni siquiera conocía yo.
En una sola semana entró la mitad de todos los gastos que yo iba a tener para llegar. Compré el boleto, es más, mi mamá me tuvo que prestar la semana anterior $100 para poner el depósito para el vuelo. Llega la semana, la mitad. Dije, gracias Señor, tú eres fiel, falta la otra mitad. Tienes una semana. El día que me subí al avión para venir a México, estaba a tablas en mi cuenta. Dios ya había provisto todo. Pero ojo aquí, en lo que yo estaba trabajando en México, que por cierto, durante mis vacaciones era mi temporada más fuerte de trabajar. Es cuando más ganaba dinero. Yo estaba en México, no ganaba ni un quinto. Y yo tenía que regresar para ingresar al estudio bíblico. Y dije, Señor, no sé cómo le vas a hacer porque no tengo para la primera mensualidad. Dice, no te preocupes, yo soy fiel con quienes me son fieles. Cuando regresé a Canadá sin trabajar, sin ganar ni un quinto, llegué a Canadá y por sorpresa mía, el siguiente día pude entrar a la iglesia donde estaba el instituto bíblico y di todo mi año por adelantado. Porque Dios provee. Dios es fiel. Pero tienes que estar dispuesto a tomar un paso en fe. Si vives con la mentalidad de la escasez, de que no hay suficiente, todo se va a acabar, vas a vivir toda tu vida en temor y con ansiedad, consumiendo más y más y más. Ese no es el plan de Dios para tu vida. Quiere algo mucho mejor para ti. Jesucristo mismo dijo en Juan 10:10, el ladrón solo viene a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La pregunta entonces es, ¿por qué hay muchos cristianos y cristianas que nunca experimentan la abundancia de Dios en su vida? ¿Cómo podemos experimentarlo? Pues hay más razones, pero quiero enfocarme nada más en dos el día de hoy. Y de aquí para terminar, que se encuentran dentro de la misma historia que estamos estudiando en Marcos 6. Veamos cómo sucedió el milagro de la multiplicación, de la abundancia. El primer punto que quiero que te grabes es que Dios multiplica lo que es bendecido. Dios multiplica aquello que es bendecido. Marcos 6, versículos 40 y 41 dice, así que se sentaron en grupos de 50 y de 100. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y ¿qué hace? Los bendijo. Dios no puede multiplicar algo al menos que lo bendice primero. Dios quiere bendecir. La bendición de Dios sobre cualquier cosa en nuestra vida es algo sumamente poderoso. Pero ¿cómo se relaciona esto con nuestra vida? Aquí está la clave. Dar el diezmo a Dios desata su bendición sobre todas las demás áreas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque el diezmo no nos pertenece a nosotros. La Biblia enseña que el diezmo es suyo. Y cuando devuelves a Dios lo que no es tuyo, se lo estás devolviendo al dueño original, al dueño legítimo. Porque nuevamente en la Biblia Dios dice que le pertenece a Él. Cuando tú le devuelves lo que es de Dios, se lo das en sus manos, Él desata su bendición sobre cada parte de tu vida. Y si no me crees, vamos a la Biblia mejor. Malaquías 3, versículo 10. Yo te animo a leer todo el contexto ahí, nada más vamos a leer este versículo. Dice, traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa, dice el Señor. El diezmo es el primer 10% de todos nuestros ingresos. Dios tiene que ser primero. Dios merece lo primero y lo mejor. Y cuando Dios viene primero en tu vida, el resto de tu vida también estará en orden, porque tendrás su bendición. Mi pregunta para ti hoy, ¿le das a Dios lo primero y lo mejor o le das las sobras? ¿Le das lo primero y lo mejor o le das las sobras? No es que no tengo suficiente como para darle el diezmo a Dios, pero doy una ofrenda de vez en cuando. Eso se llaman sobras. Y Dios no quiere las sobras. ¿Por qué fue que en el libro de Génesis,
¿Por qué Dios bendijo la ofrenda de Abel, pero no recibió o no bendijo la ofrenda de Caín? No tuvo nada que ver con el animal o el material sobre el altar. Fue un asunto del corazón. Abel, dice la Biblia, que él dio lo primero y lo mejor de su rebaño, mientras que Caín dio de lo que le sobraba al Señor. Si tú quieres ser bendecido, tienes que dar lo primero y lo mejor, no las obras. Es un asunto de honra. Dios honra a los que le honran. Y muchas veces le honramos con nuestros labios, pero no con nuestro corazón, no con nuestra cartera, no con nuestro estilo de vida. Honra al Señor y Él te honrará a ti. Y luego en este mismo versículo en Malaquías, Dios dice algo muy peculiar. De hecho, es la única vez en toda la Biblia que Dios nos da permiso de ponerle prueba a Él. Es en cuanto a los diezmos. Dice: pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso. Pruébenme, comprueben lo que les estoy diciendo, confíen en mí. Dice: y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Ahora nos dice el qué, el diezmo. Nos dice el dónde, en la iglesia o en el templo. Y nos dice el cómo, de confiar. Luego dice: abriré las compuertas del cielo. No quiero perder demasiado tiempo en esto, pero esa frase, las compuertas del cielo, aparece solamente en tres instancias en toda la Biblia. Y se refiere originalmente al diluvio en los tiempos de Noé, cuando Dios dice: abrió las compuertas del cielo e hizo llover durante 40 días y 40 noches hasta que el agua cubriera cada parte, cada centímetro de toda la tierra. Y Dios aquí está pintando el mismo cuadro para nuestra vida. Está diciendo: si ustedes confían lo suficiente en mí como para darme los diezmos que ya me pertenecen. De hecho, en los versículos anteriores dice que si no lo damos, de hecho estamos robándole a Dios o estafando a Dios. Dios no bendice a los ladrones. Por más que quiere, no puede hacerlo, porque no estás robando a un ser humano, estás robando al Dios Todopoderoso. Dice: pero si por otro lado, si confían en mí, yo voy a derramar mi bendición sobre ustedes hasta sobreabundar y cubrir cada área de su mundo, de su vida, de su familia. Dios quiere bendecirte, pero necesita que confíes en Él. Necesitas poner en práctica tu fe. Y lo que Dios está diciendo, no está diciendo: no, pues en el momento que tú me sueltas tu lana, yo te suelto mi bendición. No se trata de eso. Es un asunto del corazón. Y lo que Dios realmente está diciendo: estoy buscando corazones totalmente entregados a mí, corazones en quien yo puedo confiar. Porque si estamos atrapados en el ciclo de la escasez, cuando Dios nos da, ¿qué va a pasar? Lo vamos a malgastar como siempre. Dios está buscando vidas y corazones dispuestos a confiar en Él y ser buenos administradores de lo que Él nos da. Y lo que está diciendo es: ya me has demostrado que puedo confiar en ti. Ese sí es una vida, es un corazón que yo puedo bendecir. Yo puedo confiar la abundancia del cielo. Dicen las compuertas, ¿de dónde? Del cielo. ¿Qué hay en el cielo? Paz duradera, gozo eterno. No dice que Dios va a abrir las compuertas del Banco de México. Son las compuertas del cielo. La presencia tangible de Dios está en el cielo. Y un día vamos a gozar plenamente de ello. Pero Dios está diciendo en su palabra: si tú confías en mí con tus diezmos, tú vas a experimentar la presencia tangible de Dios en tu vida aquí. Eso es lo que Dios quiere para tu vida. Hay personas, hay familias enteras que
en su casa, en su tiempo de oración o de estudiar su Biblia, o aquí durante la alabanza o durante la reunión cuando nos reunimos o en los grupos de conexión, hay un antes y un después de ellos experimentando la presencia tangible de Dios a partir del momento que empiezan a dar. ¿Por qué? Porque el diezmo rompe el ciclo de la escasez y crea un nuevo ciclo de provisión. Si pueden poner los dos gráficos, por favor. Tenemos del otro lado el ciclo de la escasez, que consumimos, luego algo nos falta, luego tememos y volvemos a consumir. Dios nos quiere llevar al ciclo de la abundancia, que se ve así de este lado. Dios provee porque todo lo que tenemos viene de Él. Pero en lugar de consumir primero damos. Y cuando damos, Dios multiplica. Y como Dios lo multiplica y nosotros lo vemos, empieza a crecer nuestra fe. Y como tenemos más fe que antes, ¿qué hacemos? Volvemos a dar. Y Dios provee más. Ahora, no damos para que Dios nos dé más a nosotros. Damos porque así es Él. Y queremos ser un fiel reflejo de Él aquí en este mundo. Y Dios está esperando a que tú des, a que tú confíes en Él. Empieza con un paso pequeño de fe o de obediencia. Si este es un área, el área financiera, si es un área de tu vida en el cual tú estás estancado, si tú estás atrapado en las deudas, si tú estás con la mentalidad de la escasez, si tú estás pensando es que nunca me rinde, yo te reto, cambia de ciclo, rompe el ciclo de la escasez y empieza a vivir en la abundancia. Y no me refiero nuevamente a la prosperidad terrenal. Estoy hablando de la bendición de Dios, que incluye muchas veces lo terrenal. Pero lo más importante es lo eterno. Y vamos para eso. Sembramos para eso. Damos para eso. Confía en Dios. El diezmo desata la bendición de Dios sobre nuestra vida y rompe el ciclo de la escasez. Dios multiplica lo que es bendecido. Y segundo punto, es el último por cierto, Dios multiplica lo que es bendecido y Dios multiplica lo que es dado. Y para algunos aquí ese será el momento en que de repente se les prende el foquito. Y es lo que yo espero que suceda. Vamos a ver exactamente cómo sucedió el milagro. Ya sabemos cómo terminó. Que sobraron 12 canastas de comida al final, uno para cada discípulo, que ni ellos creyeron al principio. Pero Jesús les quería enseñar algo y lo mismo para nosotros hoy. Vamos al versículo 41. Dice: Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Luego, a medida que partía los panes en trozos, se los daba a sus discípulos para que ellos los distribuyeran entre la gente. También dividió los pescados para que cada persona tuviera su porción. Y estás pensando, no, pues una porción chiquita. Si había 20, 30 mil personas, entre 2 pescados, pues no es nada. A lo mejor a una persona le tocó una escama nada más. No fue así. Encontramos esta misma historia en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero en ninguno de los 4 menciona algo acerca de una enorme cantidad de pan y de pescados que milagrosamente empezaron a caer del cielo. No, así no pasó. Tampoco habla de caravanas, bueno, no había camionetas, no había trenes, pero no aparecieron caravanas de carruajes o de carretas o de burros bien cargados con comida. ¿En qué momento sucedió el milagro? Vuelvo a leer el pasaje y lo vas a encontrar. El milagro tuvo que haber sucedido en el momento preciso en que la comida saliera de las manos de los discípulos. No fue antes. Tuvo que haber sido en ese momento. No hay mención de otro método de distribución. Ellos lo repartieron, dice, y luego todos se quedaron con la boca y la panza bien llena. Porque dice que todos comieron hasta saciarse. Otra versión dice: comieron todo lo que quisieron. A mí me encantan los buffets.
Se nota. A mí me encanta comer. Es más, ayer mi esposo me decía, James, que tú nunca dejas de comer. Y lo decía, o sea, en buena onda, era para como que empezar a hacer unos cambios. Pero a mí me gusta comer, lo disfruto, lo reconozco. Y si yo estuviera ahí ese día, yo me habría atascado. Lo reconozco, lo había disfrutado. Una comida del mismo cielo, algo increíble. Dice, todos comieron cuanto quisieron y los mismos discípulos también recogieron al final. ¿Cuándo sucedió? Cuando abrieron su mano para darlo. Y lo mismo quiere ser Dios en tu vida. Ese es el milagro que vemos. Cuando tú abres tu mano, los milagros empiezan a suceder. Ana dijo hace rato, si quieres ser pobre, aférrate a algo. Si quieres ser rico con Dios, abre tu mano. Abre tu mano. Cuando Dios te pide algo, dalo. No lo pienses dos veces porque Dios te quiere bendecir. Jesús dijo, hay mayor bendición en dar que en recibir. La vida de ser un seguidor de Jesucristo es contraintuitiva. Jesús dijo, si quieres encontrar la vida, tienes que entregarla. Yo sé que no tiene mucho sentido aquí en este mundo, pero en el cielo sí. Porque ahí es muy diferente y Dios quiere que vivamos en el cielo estando aquí en esta tierra, en preparación para nuestro tiempo ahí con Él. También Jesús dijo, si quieres ser el más grande de todos, no se trata de aplastar a los demás y subirte por sus espaldas, sino tienes que ser el siervo de todos. Todo es contracultura en el reino de Dios. No debería sorprendernos entonces cuando el rey Salomón escribió en los Proverbios capítulo 11, 24, 25, dijo, el que da en abundancia, no el que acumula, el que da en abundancia recibe más de lo que dio. Pero el que es tacaño, dicen por ahí, el que es de Monterrey, el que es tacaño, el que no suelta nada, termina en la pobreza. Y 25 dice, el generoso prosperará y el que reanima a otros será reanimado. Esta mañana, lo que estaba repasando mi bosquejo, de repente me cayó esta revelación. Los discípulos no dieron lo que sobró. Sobró porque ellos dieron. Voy a repetir eso. Los discípulos no dieron lo que sobró. Sobró algo porque ellos estuvieron dispuestos a darlo. Y esa es la clave para nuestra vida, iglesia. Si quieres vivir con la bendición de Dios, tienes que darlo. Dios nos bendice para bendecir. A lo mejor estás pensando, es que yo no gano lo suficiente como para diezmar. El hermano Mayer siempre dice, no ganas lo suficiente como para no diezmar. Porque si retienes lo que no es tuyo, lo que es de Dios, quieras o no, estás acarreando una maldición sobre tu vida. Si quieres tener la bendición de Dios, tienes que dar, tienes que soltar, tienes que confiar en Dios y no en ti mismo. Otra historia rápidamente. ¿Tienen tiempo para otra historia? Porque nuevamente yo no predico algo que no estoy viviendo. Hace unos años fuimos con mi familia a Canadá a visitar a mis papás. Y estando ahí fuimos a visitar también a mi pastor en Kelowna, el pastor David Kalaman, un gran hombre de Dios. Y estando ahí, pues nos cayó la quincena y obviamente nos pagan en pesos mexicanos. Y nuestra idea era guardarlo para dar el diezmo regresando aquí. Y estando allá el domingo, de repente Dios me habla, me dice, Jeremy, quiero que me lo des aquí, pero en dólares. Yo, ay Señor, está bien para, voy a decirlo así, está bien para los gringos cuando vengan acá a gastar sus dólares, rinde más el dólar. Cuando nosotros vamos allá, no tanto. Y dije, Señor, ¿estás seguro?
Y en esos días también me habían invitado a asistir a un congreso para pastores, pero en los Estados Unidos. Y chequé los vuelos y costaba $800. Y aparte el congreso costaba $600, $1,400. Y yo no lo tenía. Lo que tenía era la quincena. Y no alcanzaba. Y Dios me dice: Jeremy, quiero que me des el diezmo aquí. Dije: Señor, tú eres el dueño de todo lo que tengo, viene de ti, voy a confiar en ti. Está bien, no voy al congreso, no pasa nada. Pues ya que me gustaría ir, pero ni modos. Di el diezmo, alegremente. El día siguiente me hablan y me dicen: Jeremy, ¿qué crees? Los organizadores del congreso te quieren regalar la entrada. Acabas de ahorrarte $600. Yo pensé: gloria a Dios, pero no tengo vuelo para llegar ahí. El día siguiente, el martes, estaba en la casa del pastor. Nadie sabía que estábamos quedándonos ahí. De repente alguien llega a la puerta. Pensé: pues ha de ser para el pastor, es su casa, no es la mía. Alguien anda buscando a él. Otra vez pensé: qué raro. Salí del cuarto. Yo sabía que el pastor no estaba. Yo estaba esperando que la persona se fuera. El pastor había salido a comprar despensa, creo. Y cuando abro la puerta principal, no había nadie. Pensé: qué raro. Y me acordé que había otra puerta lateral que en la cochera. Pues voy ahí, abro la puerta, tampoco había nadie. Y de repente me fijo abajo. Y ahí en el marco de la puerta había un sobre. Pensé: pues alguien vino a darle una ofrenda al pastor. Lo voy a recoger para que no esté a la vista y ya se lo doy cuando regresa. Me agacho, lo agarro, y cuando veo el sobre decía: para Jeremy y su familia. Nadie sabía que yo me estaba quedando en esa casa. Y cuando abrí el sobre, era la cantidad exacta para mi vuelo, para mi comida, para mi transporte, para todo lo que yo necesitaba para ir a ese congreso. La cantidad exacta. Cuando tú confías en Dios, Él cuida de ti. Y ese es un estilo de vida, iglesia, para cada uno de nosotros. Termino con esto. Jesús dijo en Mateo 6, 31 al 33: así que no se preocupen diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Los paganos, no los cristianos. Dice: los paganos, los que no conocen a Dios, los que no han entablado una relación real con Jesucristo. Dice: los paganos andan tras todas esas cosas. Si tú andas tras esas cosas, hay que cambiar algo aquí arriba. Porque la vida no se trata de lo que vas a comer, con lo que vas a vestir o cómo vas a moverte. La vida es mucho más que todo eso. Dice: el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan, pero no hay necesidad de andar tras de ellas. Dice: más bien busquen primeramente. Y otra vez, Dios tiene que ser primero en tu vida. Busca primeramente, dice, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Por qué Dios quiere que seamos generosos? No es porque quiere algo de nosotros, es porque quiere algo para nosotros. Sabe que la generosidad es el antídoto para el materialismo y acabará con el egoísmo en nuestra vida. Acabará con el ciclo de la escasez. Ser generoso es lo opuesto de ser egoísta o avaro. Es tener el enfoque no hacia uno mismo o hacia adentro, sino tener el enfoque hacia los demás, hacia afuera. Y cuando esa es tu mentalidad, estás viviendo una vida como la de Cristo. Porque Él vino no para buscar algo, sino para dar su vida en rescate por muchos. Iglesia, somos llamados a vivir así. El ser generoso nos hace más como Cristo. Y esa es la meta.
Así que yo te animo, si es que puedes, a ponerte de pie. Y quiero orar contigo ahorita. Pero yo te animo a que tú tengas esa conversación con Dios. Porque no es lo mismo que yo ore por ti a que tú ores directamente, que tú hables con Dios. Padre Santo, gracias por tu palabra hoy. Gracias por este reto que nos estás mostrando, pero no porque quieres algo de nosotros, sino porque quieres algo para nosotros. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que tú rompas el ciclo de la escasez en nosotros, en nuestra vida, en nuestra mente. Que podamos pensar de acuerdo a tu palabra. Que tú, siendo generoso, que tú no retienes nada de tus hijos que amas tanto a nosotros. Pero Dios, es nuestro anhelo hoy, ahora habiendo escuchado tu palabra y tu corazón, Dios, ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos, Señor, a vivir con las manos abiertas, reconociendo que todo lo que tenemos viene de ti. Pero no es para acumular, no es para amontonar, no es para aferrarnos a esas cosas, sino para que nosotros podamos ser canales de bendición. Tú nos has creado para ser canales y no estanques. Dice la Biblia que tu presencia es como un río de Dios, que fluye entre nosotros y para todas las naciones. Tu deseo, Señor, es bendecir al mundo a través de nuestra vida. Así que enséñanos a vivir con las manos abiertas. De lo que tú nos das, Señor, libremente y con un corazón alegre, también lo damos. Porque estamos confiando no en nosotros mismos, no en lo que nosotros hacemos, sino en quién eres tú. Confiamos en tu persona. Confiamos, Señor, en tu carácter. Confiamos en tu bondad. Ayúdanos a cambiar nuestra manera de pensar acerca de estas cosas. Y Señor, también yo oro por cada persona aquí que tiene cualquier necesidad. Dios, que tú la suplas en el nombre de Jesús. Danos la fe para confiar en ti, para abrir nuestras manos, pero Señor, también responde a nuestra obediencia, a nuestra fe. Dios, yo te pido que tú sanes cuerpos y mentes, que tú sanes relaciones y matrimonios, que tú sanes almas también, Señor. Si hay alguien aquí que no te conoce, es más, ahí donde estás, si tú estás aquí el día de hoy y a lo mejor estás pensando, Jeremy, me encanta lo que estás diciendo, pero no tengo esa relación con Dios, necesito empezar ahí. Puedes hacerlo ahora mismo en tus propias palabras, o si quieres, repite conmigo: Padre Santo, yo te necesito. Yo quiero que vengas a mi vida. Perdóname por todo lo malo que he hecho. Y sí, he cometido muchos pecados, pero hoy quiero cambiar. Necesito tu ayuda, Dios. Ven a mi vida. Sé mi único y suficiente Señor y Salvador. A partir de hoy ya no mando yo, mandas tú. Dios, si tú enviaste a tu Hijo a morir en mi lugar en la cruz, entonces yo viviré por ti. Y si tú lo levantaste al tercer día, y hoy yo lo creo, también a mí me vas a dar vida eterna, vida contigo para siempre. Hoy lo recibo una nueva vida, un borrón en limpio. Dios, usa mi vida, yo te la doy. Úsalo para lo que tú quieras, Señor. Soy materia dispuesta. Yo quiero ver tus milagros en mi vida y a través de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.